Hola, hola amigos, ¿cómo estamos? Buenas noches para toda la comunidad de Tras la Armadura. Aquí estamos cumpliendo como siempre el compromiso inquebrantable con ustedes todos los viernes para el live, para ampliar el episodio del domingo. Nuestro gran amigo Samael, que ustedes saben que nos acompaña siempre en este live. Un abrazo muy especial, decirles que estamos muy contentos, que les damos gracias por seguir apoyándonos, por seguir confiando en Tras la Armadura, por seguir creyendo en este proyecto. Hola Sama, ¿cómo vamos? ¿Cómo va la causa, Sama? Hey John, todo full. Yo no sé por qué siempre que yo entro al live, la cámara inicia grabando lo del fondo. La pantalla inicia Así es. grabando la pared, man. ¿Todo bien, John? Sama, ve saludando a la audiencia mientras yo reenvío un mensaje por el otro medio y ya vuelvo contigo, ¿vale? Ok, John, un saludo especial para todos en este miércoles de live de Tras la Armadura. Hoy continuamos con una historia que es inverosímil, ¿no? De las historias que uno no cree que pasen en medio del conflicto en Colombia, eh, y, y que trae a un gran soldado como protagonista principal. Hoy día está sacando de su tiempo de estudio, está haciendo su pregrado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, está sacando de su tiempo para acompañarnos en este live. Y es encontrar esa resiliencia, es encontrar ese trabajo de amor propio que tiene un veterano que ha pasado por mil y unas situaciones supremamente complicadas, críticas, en las que los que nos acompañan en el día de hoy, y los que pudieron escuchar el programa del día domingo, se enteraron de primera mano y escucharon de su boca contar la difícil situación de vida que tuvo que enfrentar en las selvas del Guaviare. Eh, para mí es un honor que nos acompañe mi soldado José Daniel Calvo. En este momento está escribiendo su libro Encadenado a la Vida, y ese fue el, ese fue el punto de encuentro con él y con otros veteranos también escritores, em, que llegamos a charlar y a hablar entre nosotros de las vivencias que habíamos tenido. Yo les voy a contar una anécdota. Mi soldado Trujillo, que estuvo conmigo en la operación Júpiter, en la historia que contamos en el libro 2 días y medio. Yo me acuerdo que en el primer enfrentamiento que hubo ese día, él, después del enfrentamiento, del primer choque que tuvimos con las FARC, cuando nos reorganizamos para seguir en los combates, él nos relataba algo que le había pasado, él nos relataba algo que le había pasado en lo que le llamamos un repecho en el monte, en un camino de herradura. Resulta que yo los envié a ellos a cubrir ese camino, em, previendo que por ahí iba a llegar guerrilla a reforzar al otro grupo con el que estábamos enfrentados. Entonces, mi soldado Trujillo era el puntero de esa escuadra. Em, y él cargaba un fusil Galil AR-762, los que recuerdan las viejas municiones o los viejos fusiles que cargábamos nosotros. Cuando hubo el cambio de armamento, eh, hubo la necesidad de dejar uno o dos fusiles por escuadra, y esos dos fusiles se le dejaban al puntero y al contrapuntero de los que iban en el orden de marcha. Resulta que cuando Trujillo va dando la vuelta en un caminito, en un repecho en medio del monte, queda de frente con un guerrillero, ¿sí? Quedaron de frente.
Trujillo, que era el puntero de la escuadra, Trujillo Ura San Víctor, queda de frente con el guerrillero que venía de puntero allá. El guerrillero le dispara, le acciona el fusil a Trujillo y no le dispara el arma. Y Trujillo hace lo propio, también le quema un cartucho al guerrillero y no le disparó. Son esas, no sé si son coincidencias, si son cosas del destino, las cosas que pasan en medio del combate, en medio de la guerra. Total que dos personas, las probabilidades son mínimas, que dos personas que no se conocen de dos grupos o de dos partes en contienda en medio de un conflicto, que se encuentren ese día, a esa hora, frente a frente, y que el primero que disparó fue el guerrillero, le disparó a Trujillo, y al ver Trujillo que el tipo no le dispara, que el arma no le dispara, Trujillo también le quema el disparo, le hace el disparo, y tampoco le acciona su arma. Entonces resultan los contrapunteros prendiéndose a plomo entre el contrapuntero de las FARC con el contrapuntero de nosotros, y salvan, digamos, ese choque. Y entonces uno queda con esas historias de esa historia de ese momento. Pero cuando yo escucho la historia de este héroe de la patria que ustedes todos están viendo en este momento en sus pantallas, los invito a que nuevamente vayan al canal de YouTube y vayan a este capítulo, a este episodio número 9 y escuchen la historia que él nos contó. Entonces, sin más, John, Chama, te dejo ahí para que le hagas la bienvenida. No pudiste definir mejor, pero le damos una bienvenida a José Daniel. José, ¿cómo vamos? ¿Cómo va la causa? ¿Qué tal la semana? Buenas noches, bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? Bien, muy contentos, José. Te cuento que te han mandado un montón de saludos, te han mandado un montón de saludos de muchísima gente. En TikTok muchísima gente te ha preguntado, soldados de compañeros tuyos, soldados que conocen tu historia, soldados que creían que tu historia no era tan real como la contaste, ¿no? Claro. Mucha gente saludándote y mucha gente apoyando tu historia, lo cual significa que tu libro está siendo esperado por una gran audiencia para leer esos detalles. Dame un segundo, José Daniel, yo saludo a la gente que nos está acompañando hasta este momento. Vamos a saludar a Horacio Roncancio, que siempre nos está acompañando. Gracias, Horacio. A Cristian, a Giovanni Barragán. Giovanni, qué alegría verte por acá. A Pablo, a Camilo Quintana. Juanca, ¿cómo vamos? ¿Cómo va la causa? A Ron Q, también lo veo con frecuencia por acá. A Robinson Gómez. Robinson, ya sabes que tienes un espacio aquí para tu historia, ¿no? Termine los 3 meses de alta y después se convierte en un veterano y viene y nos cuenta. A Sandra, a Mats, a Daniela Mendoza, qué gran ser humano, qué gran persona que siempre nos apoya. Un saludo para ella. A Edwin Vega, a Rochi Montes, a Rochi, un miembro de Tras la Armadura, a Raúl Bernal, que nos está acompañando desde la historia de su lanza, a Nini, nuestra socia, a Nubi Calvo, a Hernán Alexis Manzano Castro, gracias por estar por aquí. A Andrés Steven Jacome, un gran abrazo, Andrés. Tu historia también en el episodio 10 tiene toda la cabida porque ya estamos en veteranos que están fuera de las fronteras. A Marines, a Rochi dice, definitivamente no es para nada agradable el conflicto interno armado. Uno no sabe ni cómo estamos todavía con carnitas. Así es, Rochi. A Luisa Paola, arriba historias que invitan a seguir la vida. Luisa, creo que mi memoria de pronto me falla, pero creo que Luisa fue la que nos hizo la propuesta de que hiciéramos un live para contar chistes.
a Jordan, a Rochi, José, mil gracias por tu valentía, a Linka González Jiménez, que sigan más experiencias de vida y valor, a Pita Makeup, un saludo, un abrazo a Pita Makeup, un cariño muy especial para ti y para Robinson. Saludos, doctor, dice Robinson Gómez, me imagino que le están diciendo doctor a Samael, a Felipe, a tenemos al doctor de la guerra aquí. A Lau Peralta y a Juan David Arana. Mira quién apareció, Juan David Arana. Gracias por estar por aquí. Y a Emilio Gutiérrez. Un saludo para todos. Recordarles que den clic en el avioncito y por favor reenvíen el live para que más gente llegue a esta historia. Ya entrando en materia, José, que contar tu historia cada vez atrae nuevas ópticas y nuevas perspectivas. ¿Pudiste recopilar una nueva óptica esta semana? Una pregunta que de pronto no te hubieran hecho de tu historia o que te hubiera obligado a ahondar en un espacio que hubieras dejado ahí como que tú mismo no lo tuvieras cubierto. O todo está dentro del panorama general. Yo tengo un par de preguntas que nos dejaron en los comentarios que ahorita te las hago. Bueno, sí, sería bueno escuchar pues las preguntas que tienen y no, como lo más normal o la pregunta más frecuente es cómo sobrevivir a todo eso, ¿sí? Entonces es como tener fuerza de voluntad y no perder las esperanzas en ningún momento, ¿sí? Estar siempre ahí con como decimos, con la moral en alto, a pesar de las circunstancias. José Daniel es una prueba fehaciente. Josué es una prueba fehaciente de la resiliencia. No, es que no, ni siquiera es eso. Es una prueba fehaciente del core del libro que vamos a traer tan pronto se termine la temporada 1, que es El hombre en busca de sentido. No voy a hacer spoiler, pero Josué representa ese ser humano que cuando tiene un sentido, lo que él dice, cuando tiene un sentido superior de sobrevivir, logra superar. ¿Por qué? Una de las preguntas decía, o uno de los comentarios decía, ok, ser soldado profesional en la época que fue soldado profesional Josué ya era un reto, o sea, ya era algo difícil. Los que conocen de milicia y aquellos que no conocen de milicia, tenemos que decirle que Josué iba de primeritas. O sea, él iba de frente a la guerra. O sea, usted va con 30 más, usted va con 30 más a la guerra, 80, pero solo puede haber uno de primeras, o sea, no pueden haber dos de primeras. Entonces, era soldado profesional, difícil. Ser puntero, ya otro, ¿no? Ser difícil. Sí, caer en una emboscada, o sea, otro nivel de complejidad, ¿no? Quedar dentro de la emboscada, otro nivel de... Quedar capturado por el enemigo, otro. Primero salvarse del juicio irracional y demente que le imparten los terroristas en 3 ocasiones. Otro adicional. Estar herido de muerte porque la herida que narras del glúteo, yo solo me imagino que si cabían estos 4 dedos ya era una dimensión importante, ¿no? O sea, esa herida del glúteo. Entonces, estar herido del glúteo, estar herido en las 2 piernas, quedar secuestrado, luego todos los vejámenes del secuestro, luego salir. O sea, decía ahí, mi dragoniante es un verdadero, escribieron, mi dragoniante es un verdadero héroe, o sea, y es real. Hacían una pregunta que a mí me parece de mucho valor y decía, ¿cómo no caer? Porque de cierta manera tú has sido muy implacable en el trato que te dieron ellos, lo cual de manera personal
reprocho totalmente, porque claramente fue violación al DIH, Sí. pero ¿cómo no caer en como en afianzar esos lazos por pequeñas muestras de mejor trato, ¿no? Entonces decían cómo, más que lo físico, fue cómo lograste mantenerte incólume en las convicciones de tu lucha. Pregunta, y fue una de las preguntas que a mí personalmente me pareció, o sea, me pareció bien interesante, Josué. Sí, bueno, esa parte es complicada, digámoslo así, porque está uno vulnerable, pues, por las heridas. Depende uno de ellos constantemente, pues, como yo les contaba, para los desplazamientos me llevaban en una hamaca, me hacían curaciones. En el día yo estaba sobre un plástico, o sea, en la noche, pues, el cambuche les voy a describir como un poco. El cambuche era hojas de palma en el piso, encima de esas hojas de palma un plástico, era más o menos de 2 metros cuadrados, digámoslo así, la dimensión del cambuche donde yo dormía. Un plástico, sobre ese plástico una sábana, un toldillo alrededor y la cintela, que es la carpa que uno coloca, pues, para, en el caso de que llueva, pues, uno no mojarse. Ese era mi cambuche, lo que llama uno, allá le dicen caleta, que es donde duermen, pues, las personas. Entonces es difícil mantenerse, porque lo que ellos hacen, o sea, las curaciones, el traslado, supuestamente uno tiene que agradecérselo, ¿sí? O sea, porque ellos están haciendo eso por uno. Y lo que yo les decía, no, es que, o sea, esto lo que están haciendo o lo que están cometiendo es un delito, porque están, o sea, me tienen a mí secuestrado y aparte herido. O sea, yo debería estar en una parte donde me brinden los primeros auxilios, donde en un principio los primeros auxilios y después, pues, la asistencia con un especialista, porque yo no podía movilizarme. Entonces ellos eso lo hacían ver con que, como que ellos eran buenas personas y estaban haciendo algo bueno por mí, ¿sí? Cuando estaban era haciendo totalmente lo contrario, pues, ir en contra de los derechos humanos. Y también está el caso que yo les comentaba, uno de ellos en algún momento me prestó un radio para que escuchara, pues, emisora, pues, en medio de la selva. Pues yo colocaba la emisora del ejército y ellos, o sea, el cabecilla decía que no, que yo no podía escuchar esa emisora dentro de ese campamento, que yo tenía que escuchar. En ese entonces escuchaba una emisora que se llamaba La Voz de la Resistencia, que era de la guerrilla, pues, una emisora clandestina, y quería que yo escuchara esa emisora, y yo les decía, no, yo no voy a escuchar esa emisora. Entonces, eh, son cosas que, o sea, uno para mantenerse tampoco puede dejarse, o sea, ellos intentan lavar el cerebro a uno haciéndose ver como que ellos fueran buenas personas. Entonces yo lo que yo les decía también es que el concepto de la guerrilla yo no lo tengo cuando ingresé, desde que ingresé al ejército, ¿sí? O sea, yo conozco cómo delinque la guerrilla desde niño, desde muy niño. Yo me crié en una zona guerrillera, en una zona roja. Entonces yo no tengo el concepto de ustedes porque me lo dijeron en el ejército o porque llevo tanto tiempo patrullando, no. O ahora a conocerlos. O sea, yo sé cómo son ustedes desde que yo era un niño. Entonces, debido a eso, pues tampoco me dejé influenciar, pues, por sus ideas, ¿no? Eso es importante. A mí me parece, Sama, y ahorita quiero hacerte ahí para que hagas una intervención. Mira lo importante que dice Josué. Es que él no aprendió quién era la guerrilla en el ejército. Él aprendió desde niño, desde el comportamiento, que es una teoría que personalmente no me gusta escucharla, cuando dicen, es que a los militares le lavan el cerebro. No, 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 es que los militares no nos lavan el cerebro, porque es que no somos los militares. Pues los abogados también les lavan el cerebro, los médicos también les lavan el cerebro, los ingenieros también les lavan el cerebro, no. Los militares somos una profesión honorable que nos llenamos de unos conocimientos por las cuales somos capaces de ir a ofrendar la vida. Pero date cuenta que Josué tenía el concepto muy claro
del terrorismo antes de entrar al ejército. De pronto se impulsó en ello, ¿no? Sama, hay una pregunta que quiero hacerte a ti, muy de pronto muy corta, pero que tú quieras, porque tú tienes toda la historia de 2 días y medio, Samael. O sea, ¿tuviste corrido la suerte de Josué o de haber corrido la suerte de tus otros hombres fallecidos, ¿no? En, Claro. en tu experiencia, ¿crees que hubieras podido correr la suerte de Josué? Y es una pregunta, nunca me han hecho esa pregunta, John. Nunca me han hecho esa pregunta porque yo Por eso soy tu socio, por eso soy tu socio. marica, nosotros algún día tenemos que sentarnos a contar las historias de la Macarena, de las operaciones de la Macarena. Es que lograr tener una mente tan centrada como la que ha tenido Josué Daniel Calvo, después de haber vivido un año bajo esas circunstancias. Mire, John, siquiera entender un solo día de todo el año que vivió el viejo Calvo allá en la selva, así en la condición que él nos cuenta. Y para mí es imposible que uno pueda lograr aguantar unos niveles de dolor tan altos, weón. Porque es que vuelvo y le digo a los que están de pronto en este momento escuchándonos o a los que de pronto en diferido escuchen o vean el live. Marica, es que cuando a ellos los atacan en la emboscada, a este héroe de la patria que tenemos aquí, excúseme que le diga a este héroe de la patria, José Daniel, le rompieron las piernas a punta de plomo. No suena muy amarillista el asunto, pero básicamente es así de sencillo. Tuvo fracturas abiertas en las dos piernas a causa de impactos de proyectiles de fusil. Y así estuvo un año metido en la selva, con las fracturas abiertas, ¿sí? Y nos contó este héroe de la patria que al no recibir el tratamiento médico adecuado al que como ser humano debía haberse remitido, una de sus piernas perdió 5 centímetros de distancia. Eso es una afectación, es una afectación jodidísima, ¿sí? 1,5 metros de acortamiento debido Claro. a que, porque la fractura fue en la pierna izquierda, un poco más arriba del tobillo, fractura de tibia y peroné. Y en la derecha, a la altura de la rodilla, pues en el fémur, me destrozó prácticamente pues la rodilla, también fue la fractura. Entonces Claro. quedé totalmente inmóvil. A eso, Josué Daniel, es a lo que yo hago referencia cada vez que me intento siquiera imaginar la situación que tú tuviste que vivir. Digamos que en contraposición, lo que nos pasó a nosotros con el Macheteros del Cauca fue que nosotros, digamos lo que al estar en combate todo un día, sí, que éramos 18 hombres y que al otro lado habían ciento y pico, lógicamente las diferencias de fuerza eran altos, pero nosotros logramos mantener la unidad, yo logré mantener la unidad de mando de esos 18 hombres y mantuvimos la unidad de mando todo el día y ya es en la tarde cuando nos empiezan a gritar que nos entreguemos, empieza lo que es el ataque, el avasallamiento, digámoslo así, porque nos habíamos quedado sin munición y es en el momento donde se toman decisiones. O nos morimos todos o gracias a la instrucción individual de combate que cada uno tiene, le permite salir avante en medio de esa situación. Y fue así que, lastimosamente, en medio de esa situación, caen 6 héroes de la patria asesinados en medio del conflicto de esa situación y los otros logramos salir con vida después de 2 días y medio de estar haciendo evasión y escape.
pero vuelvo al tema y a la pregunta que John me ha hecho. Yo no me imagino haber estado en esa situación y lo reconozco y siempre se lo he reconocido a José Daniel desde hace 4 o 5 años que nos conocemos. Y son de esas historias únicas que se han presentado en medio del conflicto. En algún momento tuve la oportunidad de estrechar la mano de mi patrullero Pinchao en la Feria Internacional del Libro. Sí. Nos acompañó allí con Juli y en el stand de Héroes de la Nación. Estuvimos hablando sobre la historia de él. Por allí me regaló una firma de la historia y es algo muy parecido, con la diferencia de que gracias a Dios y a la situación que le presentó a Pinchao, a John Frank Pinchao, él no estaba herido. Él no estaba herido. Y esa diferencia fue la que marcó la, la, la estadía de él en la selva. Seguramente tú no pudiste pensar, José Daniel, seguramente no pudiste pensar en escaparte del campamento. No, sí, claro. O sea, el pensamiento de escapar siempre estuvo latente. Inclusive, pues, desde al segundo día que hubo un intento de rescate, pues, que yo intenté, pues, buscar la forma de arrastrarme para escapar y había un guerrillero, pues, a 5 metros ahí, era el centinela y me apuntó con su fusil, entonces, pues, no tenía la fuerza y la posibilidad, pues, de arrastrarme rápido por entre la selva, entonces me tocó quedarme ahí. Posterior a eso, ya estando en el segundo frente, pues, o sea, ya donde me dejaron después del secuestro, que era la Manuela Beltrán, pues allá yo trataba de hablarle a los guerrilleros buscando la forma, pues, de en algún momento escapar o que cuando hubiera un intento de rescate, pues, existiera esa posibilidad, pues, de que en realidad me rescataran con vida. Para eso en noviembre, mayo, junio, agosto más o menos, yo hablé con un guerrillero, le dije pues que, porque salieron a hacer como una especie de registro, misión que llamaban ellos, entonces uno de ellos me trajo un volante y me dijo pues que el ejército me estaba buscando, que estaban dejando volantes en la población, desde un helicóptero tiraban volantes también en el cual ofrecían una recompensa pues para quien diera información de dónde me tenían, en qué campamento o que alguien pues me ayudara a escapar, tenía una recompensa. Entonces en ese momento al guerrillero que me llevó ese volante yo le dije pues que ahí tenía una oportunidad pues como para cambiar el de vida, ¿sí? Que me ayudara a escapar y que ahí le daban la recompensa, pues que ya él aseguraba el futuro, que le iban a dar documentación nueva y que empezara una nueva vida. Entonces me dijo, pues es difícil, o sea, yo sí lo haría que usted estuviera bien, que usted pudiera moverse por sus propios medios, pero en la situación que usted está, no, o sea, no podemos hacer nada porque en el momento que intente salir con usted acá del campamento, pues nos van a alcanzar, no alcanzamos a desplazarnos ni 1 kilómetro y ya nos cogen y pues nos van a fusilar a los dos. Entonces me dijo, ¿sabe qué? Hagamos una cosa, pues mire a ver, intente a ver si usted puede caminar por sus propios medios. Estamos hablando de pronto en unos meses o miramos a ver más adelante si hay la posibilidad de, de escapar. Entonces yo a 7 meses sin caminar, ahí fue donde yo dije, no, pues toca al menos hacer el intento, porque durante esos 7 meses pues yo no recibí ningún tipo de terapia física ni nada, o sea, yo era en el día sobre ese plástico y no más, no tenía una asistencia de fisioterapia. Entonces ya ahí fue donde comencé a intentar ponerme de pie, ¿sí? Ya habían pasado 7 meses, pues tenía las piernas
o sea, la rodilla izquierda pues totalmente rígida, como ya lo comentó mi mayor con ese acortamiento, y ponerme de pie pues fue algo muy doloroso y demás. Me temblaban las piernas, como que me hormigueaban, como, o sea, una sensación rara, pero sin embargo yo lo hice y más o menos 8 o 15 días después pues yo ya estaba dando como pasos de un lado al otro. Bueno, entonces ya en en eso de lo que le comenté pues en el video pasado, que ya apenas vieron de que yo ya podía desplazarme pues en un espacio de 2, 3 metros, entonces me llevaron las botas y me las tiraron ahí, usted ya puede caminar, y comenzamos un desplazamiento. El primer día después de 7 meses el No. desplazamiento fue más o menos de, de 4 horas, 3 horas, 4 horas, y eso fue, o sea, No, Una terapia. puta, es que la noche, marica, es que 4 horas en la selva después de estar 7 meses tirado en un plástico, con y, fracturas abiertas en los pies, eso es muy huepo. y Lo- con la rodilla totalmente rígida Mm. y solo un bastoncito ahí, me enredaba de juncos, árboles, me resbalaba, me caía, eso era, era doloroso. Y aparte, ya cuando llegamos pues donde nos íbamos a quedar en la noche, no pude dormir porque me dieron calambres en todas las piernas, eso fue horrible. Bueno, entonces ya después de ese episodio, ya el guerrillero que les comento, él había salido a lo que ellos llamaban una misión, volvió un tiempo después y ya vio que yo me estaba desplazando por mis propios medios, porque ya en todos los desplazamientos, pues ya no, me decían, bueno, en hamaca no, ya usted tiene que desplazarse, coja su bastón y hágale. Entonces me tocaba, los desplazamientos siempre eran de 6 de la mañana a 5 de la tarde, cuando menos hasta las 2 de la tarde, pero siempre eran largos los desplazamientos pues, en medio de la selva. Y ya él llegó y me dijo, bueno, entonces, ¿cómo se siente? Y le dije, no, pues ya, mirar a ver cómo, si hay la posibilidad de salir de acá. Pues resulta que eso ya era cerca de diciembre, y en diciembre ese guerrillero se desmovilizó. Entonces ya como que ahí se perdió esa oportunidad, ¿sí? O sea, ya de uno tener a alguien, pues al enemigo ya como del lado de uno, sí, y con la posibilidad de que, de que podía ayudarme a jugar Salir, de allá. claro. Es fácil empezar como a hablarle y a convencerlo de que me ayudara a escapar, ¿sí? Ujú. Y ya cuando él se desmovilizó, pues yo dije, no, o sea, aquí que para volver a convencer a alguien más de eso, pues ya era bastante complicado. Pero sí, siempre existió esa posibilidad de en algún momento escapar cuando pues, se diera la oportunidad. Mira que este es un momento que me gustaría hacer un paréntesis, perdóname, Sama. Ujú. Josué, por qué no le cuentas a la audiencia cuántas personas crees tú que lograste convencer para que se desmovilizaran en el tiempo que tú estuviste secuestrado? Porque tú nunca perdiste lo que se conocía en ese momento como la fe en la causa. Nunca la perdiste. ¿Cuántas personas crees tú que lograste desmovilizar y cómo de pronto fue cómo eran esas aproximaciones? Bueno, en ese campamento, en ese campamento eran más o menos 80, 90 guerrilleros. Y en su gran mayoría pues eran muy jóvenes, ¿sí? Entonces eran entre 16, 25 años, 30 años. O sea, eran guerrilleros muy jóvenes, y muchos de ellos que habían estado, o sea, habían ingresado 13, 14 años. Mm. Entonces, yo siempre que tenía la oportunidad de hablar con ellos, o sea, yo les decía a ustedes qué hacen acá tan jóvenes y teniendo la posibilidad pues de hacer un futuro fuera de esto. Entonces, pues en ese entonces estaba el plan de movilización pues por parte del gobierno,
que les brindaba pues la posibilidad de rehacer su vida y demás. Entonces yo les hablaba a ellos sobre eso. Y, y la forma de que entablaba pues como esa conversación era preguntándoles por la familia. Entonces la mayoría era como, no, nos vinimos acá porque nos dijeron que, o sea, mi familia estaba muy mal, entonces que acá me iban a dar un sueldo, que acá iba a tener la posibilidad también de salir a verlos de vez en cuando, pues después de que ingresaban al campamento, ya de ahí no podían volver a salir. Entonces yo les decía, bueno, ¿ustedes piensan que ustedes estando acá dentro de la guerrilla, su mamá, su papá, sus hermanos van a estar bien? Ah, pues que no sabían, llevaban allá 5 años, 8 años, 10 años y no sabían de la familia. Y yo, bueno, pues entonces su familia está sufriendo y tienen es que intentar salir de acá y buscarlos. Eh, Se movilizaron en esos 10 meses, bueno, en el tiempo que estuve en ese frente se movilizaron más de 20 guerrilleros, más de 20 guerrilleros. Eso es Ya, gente. ya lo último, pues ya estaba como, una vez un cabecilla me dijo que yo tenía una psicología muy brava que porque estaba haciendo salir la gente. Yo le dije, no, a mí no me metan en problemas que yo no tengo nada que ver ahí. Entonces, Déjeme quieto a mí. entonces eso fue, pero sí, o sea, bastantes guerrilleros se movilizaron de ese frente. Porque pues una cosa es estar allá todo el tiempo porque a ellos les dan instrucción todos los días cuando están en campamento, los reúnen, le hablan pues sobre sus estatutos y libros marxistas y demás, ¿sí? Ujú. Entonces ellos nunca escuchan un punto de vista de alguien exterior, o sea, solamente lo que les dicen allá y no es más. Con una Y burbuja. sí, y también existe el miedo porque, o sea, cuando se dan cuenta que alguien salió de allá del campamento, que se escapó, ahí mismo forman grupos, equipos de combate que llamamos nosotros y personas de A3, de A4, de A5 y salen a buscarlos y si los encuentran, los llevan, les hacen un consejo de guerra y normalmente un consejo de guerra siempre termina en Lo fusilamiento. matan, Entonces, sí. ahí está ese es el miedo, ¿sí? Terrible el asunto. Vamos. Sí, claro. Después de que ingresan allá, ya, o sea, es para toda la vida, hasta que los maten, hasta que demás, pero no pueden ya salir. Entonces, pues yo les daba, o sea, les decía pues que se salieran y les daba como las opciones de lo que podían hacer, ¿sí? O sea, bueno, Como cuando que los estén cerca de un despertaba. caserío, cuando haya tropa cerca, o sea, desmovilícense, que el ejército les va a respetar la vida después de que ustedes lleguen, o sea, se entreguen, entonces ya les van a respetar la vida. O cuando estén en un pueblo o alguna cosa, pues ahí es la oportunidad para escapar. Y entonces muchos de ellos hicieron eso en desplazamientos o demás, fue que tomaron la decisión de desmovilizar. Llegaba Pero Josué con yo, con un como te digo, clavito y iba a les encontrar. rompía la burbujita. Sí, iba en contra de la vida de lo que yo quería, porque, o sea, yo quería era que me ayudaran a escapar, ¿sí? O sea, yo les hablaba del Que plan de volaban y desmovilización nadie lo que vamos llevaba, a marico. hacerlo, pero cuando sí es cierto, llegaba un día y, oiga, que hoy empezaba como el revuelo dentro del campamento, ¿sí? Mm, Y no, ¿qué pasó? No, es que se escapó fulano de tal y fulano de tal. mm. Y yo, uy, O sea, usted montaba el paseo para que lo llevaran y se iban sin Sí, usted. sí, y sí. venía, Marica, Cogían y alguien me arrancaban. venía como un gente estorbo. tan irresponsable, hermano. Mire que por aquí le están enviando muchos saludos, viejo Calvo. Mire, está Nubi, tu hermana, te envía un saludo, dice mi valiente hermano, orgullosa siempre de ti. Rochi dice, salvarse de esos locos es más que coraje. Los traumas físicos y psicológicos son hechos solo para hombres y mujeres bienaventurados. Está listo. Mucha fuerza mental de este héroe, dice Leo Díaz. Seguramente estamos alineados con lo que te acaban de escribir. Gran admiración, dice Leo otra vez. Julián Barrero, que es uno de nuestros héroes de Tras la Armadura también, nos dice que totalmente sorprendido por la historia tuya. Estamos hablando de un soldado que estuvo en la Móvil 10, Viejo Calvo, para la misma época.
dice él, es una completa admiración por un veterano como el que estamos viendo el día de hoy. Dice Sile Roncancio, admiración total. Y mira, te dejan una pregunta aquí, Sandra 0353, es una pregunta muy buena. Dice, Dos, Sandra, dos. sí, dice, ¿cuál era tu motivación para seguir adelante? Te la deja ahí, Sandra 0353. Y Robin te dice cómo mantuvo la fe y la esperanza de volver a la libertad. Vaya preguntas. Bueno, la motivación, pues aquí está conectada parte de mi motivación, Marnuk, mi hermana, y mi padre, que en ese momento pues era o sea, lo que me motivaba a seguir adelante, a seguir con vida, porque pues, o sea, lo duro de uno estar secuestrado es que uno de pronto sabe de la familia porque mi padre, mi hermana o los escuchaba en noticias eh, y demás por radio en un programa que había para los secuestrados en ese entonces. Solo pude escuchar a mi padre una vez porque ese programa empezaba como desde las 11 hasta las 4 de la mañana, entonces solo una vez lo pude escuchar. Y esa era la motivación, o sea, y a lo que voy es que ellos no sabían cómo me encontraba yo, ¿sí? O sea, la Claro, familia sufre mucho porque ellos están en la incertidumbre de cómo está, si uno está con vida, si ya lo mataron. Entonces, para la familia es muy duro. Y pues trataba de, cuando nos movíamos de un campamento a otro, trataba de dejar algo, una señal o algo para cuando llegara la tropa, pues supieran. Inclusive con los desmovilizados, pues también era una forma de mandar un mensaje a la familia, ¿sí? claro. Que ellos supieran que yo estaba con vida. Pero sí, lo que siempre me motivó fue la familia, o sea, seguir adelante. ¿Y cómo mantuve la fe? Pues, o sea, agarrado de la mano de Dios siempre, todos los días tuve la fe en Dios de que iba a salir con vida y pues las esperanzas son las últimas que se pierden, aunque no había, o sea, la posibilidad, digamos, lo que era mínima, ¿sí? Porque en el estado que yo estaba se reducía esa posibilidad ya que no me podía movilizar por mis propios medios. Mm. Entonces me decían, en caso de un intento de rescate, el primero o sea, el primer tiro que hagamos nosotros para su cabeza, es para usted, porque nosotros no podemos, ya cuando tengamos la tropa encima, pues sacarlo, intentar sacarlo, sino que la más fácil es fusilarlo y listo. Josué, mira que hay una pregunta también que nos dejaron que me pareció muy bacana, que es, podríamos partir tu segmento de secuestro en dos. Un primer segmento donde estabas impedido para movilizarte, donde estabas herido, donde, ¿no? Y donde con tu fuerza de voluntad evolucionaste, porque tú mismo contaste que te empezaste a parar primero en un palo, luego de un palo al otro, ¿sí? O sea, tú mismo. Pero cómo cuando ellos ven tu mejoría, inmediatamente te encadenan. Y ahí nace otro, o sea, nace otra, como otro capítulo de ese mismo secuestro, ¿no? Porque al Sí, final, cuando estabas inmóvil, estabas más libre que cuando estuviste recuperado, ¿no? O sea, es una cosa, ¿no? Es una cosa ambivalente o compleja de asimilar, pero estoy inmovilizado, pero estoy libre. sí. Me recupero y ya me encadenan. O sea, ahí empieza, yo creo, que ahí se materializa un secuestro más rudo, más fuerte, vienen medidas más extremas por miedo a tu fuga, ¿no? Entonces, preguntaba, dejaron en el comentario, ¿cómo fue esa etapa, cómo fue esa post-etapa del encadenamiento? ¿Cómo fue ese trato allí? ¿Cómo fue todo cómo sucedió este episodio? Bueno, sí.
eso es muy cierto. Tal vez, o sea, también yo sentía ese miedo de volver a caminar o de movilizarme por mis propios medios, precisamente por eso, ¿sí? Porque yo sabía o tenía ese presentimiento de que algo pasaría, o sea, o me iban a encerrar en algún lugar o me iban a encadenar, entonces eh, era como ese temor, ¿sí? Más sin embargo, pues yo hice lo posible, comencé a desplazarme pues por mis propios medios. Ya llevaba haciéndolo más o menos 8 días, 8 días pues que ya me estaba movilizando y eso era como las tipo 6 de la tarde. Yo estaba en el cambuche ahí acostado cuando llegó el cabecilla y me dijo, bueno, le tengo una noticia, no sé cómo la vaya a tomar. Y yo, ¿qué pasó? Y me dijo, a partir de este momento, a usted lo tenemos que encadenar. Yo, pero pues, encadenar, ¿por qué? O sea, yo todavía sí, o sea, me desplazo y todo eso, pero no estoy en condiciones de correr, no estoy en condiciones, no, pero por su seguridad y la seguridad de nosotros es mejor y para evitarnos inconvenientes es mejor que encadenarlo. Entonces yo le dije, no, o sea, yo no me voy a dejar encadenar. Entonces me dijo, no, es que no le estoy preguntando si quiero, o sea, es que lo vamos a encadenar. Trabajo una cadena, la cadena era de 5 metros de larga y 2 candados. Entonces él le dijo a un guerrillero pues que me la colocara en el pie y yo le dije, no, yo no me voy a dejar colocar eso. Quité el pie y me dijo, bueno, sea por las buenas o por las malas. Entonces en esa situación yo le dije que no, o sea, que yo no era un hijo de puta perro para que vinieran a encadenarme de esa forma, o sea, que yo no era un perro, que yo no era un animal. Yo le dije a mí, o sea, yo soy un ser humano, usted porque es que ni a un animal ni a un perro lo tienen, lo amarran de esa forma como para que ustedes me vengan a hacer eso, ¿sí? Entonces, o sea, yo tenía rabia, tenía impotencia, tenía de todo en ese momento y no, fue muy difícil, se me venían las lágrimas ahí ya de la impotencia que sentía. Me encadenaron, me colocaron en el tobillo, le dieron una vuelta a la cadena, colocaron un candado y lo llevaron a un árbol y allá le colocaron otro candado. Entonces era encadenado de 6 de la tarde a 6 de la mañana durante la noche y aparte de las cadenas pues un centinela ahí constante pues con la consigna de que en caso del intento de rescate o que escuchara tropa por ahí cerca que tenía que matarme porque ese candado, el cabecilla se llevaba las llaves, ¿sí? Y el cabecilla pues siempre cambuchaba la mitad del campamento. Entonces me decía el centinela, o sea, si hay un intento de rescate a medianoche, ¿a qué horas vamos por las llaves o dónde buscamos a ellos? Le decían al cabecilla, le decían el viejo, ¿cómo buscamos al viejo para que nos dé la llave? O sea, nos toca fusilarlo. Claro. Esa es la única. O sea, entonces pues yo tenía o sea, como ese temor que hubiera un intento de rescate en horas de la noche porque siempre iba a ser más complicado. Ya pues yo pensaba en la forma de pronto, siempre donde me dejaban en un cambuche, yo miraba los puntos, de pronto de que tuviera la oportunidad pues de esconderme o de camuflarme en algún punto, pero siempre era difícil pues por la cadena, entonces era muy complicado ese tema. Es que desde un principio, la pre- esa presión psicológica a la que estuvo sometido usted, o Daniel, es una vaina terrible. El, 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 el primer momento en el que le ponen el arma, ese primer momento es terrible y luego viene otro y luego viene otro y luego llega el otro y traigan un machete. Eso Sí, es una presión psicológica complicadísima y la sigues viviendo. sí, eso es algo inhumano, mi mayor, o sea, uno estar en esas situaciones es un desespero terrible, o sea, ya uno sentir el frío de la muerte, como se Vaya, dice, es ¿no? bastante complicado ese tema y El tie- bastante doloroso como para uno, para un ser humano, pues tener que pasar por
esa situación. Yo, Calvo, entiendo bueno, bajo todas las circunstancias de lo que pasó y ese ataque psicológico permanente, entiendo que las cadenas terminan significando algo que trascendió de la manigua, trascendió a la nueva vida y al nuevo escenario. Después de la liberación, y es el proceso de la catarsis que hace Josué Daniel, cuando empieza a escribir esa historia y empieza a plasmar toda esa vuelta que le tocó vivir. Esa historia de encadenado a la vida, sale por ese momento en el que nos cuentas ahorita de que los manes te pusieron las cadenas. Haces ese símil, esa Sí, metáfora de estar encadenado, sí, pero no pero al árbol que me tenían estos manes, sino toda la vida, sí, mi mayor, eso fue lo que quise transmitir con lo que es el título de mi novela. Entonces, o sea, a pesar de que estaba encadenado allá físicamente, pues yo mentalmente también estaba encadenado a la vida, pero de otra forma, ¿sí? De una forma positiva para poder sobrevivir todo ese flagelo que me tocó vivir. Resignificando. Pero claro, Josué, mira que total. este es un momento oportuno en tiempo del live y en tiempo de la historia para que nos cuentes hoy Josué Daniel, cómo vive su proceso, cómo afronta la vida, porque marico, usted es un guerrero de la vida, o sea, usted es un man sabio de la vida, ¿sí? O sea, usted es un guerrero, weón, o sea, Bueno, yo sí no soy tan polite, yo sí le hubiera dicho En el 2009, el secuestro, el 20 de abril del 2009, y la liberación fue el 28 de marzo eso. del 2010. Ya, 2009. Lo tuyo fue en el 2009. Lo de Samael fue en el 2004, 6. en el 2006. Ok. 2009 fue lo tuyo, 2006 fue lo de Samael. Yo en el 2003 tuve la oportunidad de hacer un entrenamiento en la escuela de lanceros, donde ya habían recopilado todas las lecciones aprendidas del billar, de Miraflores, de todos esos secuestrados en el 2003. Ujú. Y no puedo hablar, jamás hablaría yo mal del entrenamiento que me dieron, pero para los que no nos están escuchando, para los que saben, fue el curso de lancero. Para los que no saben, tienen que ver la película Hasta el límite de Demi Moore, donde se refleja un poco ese entrenamiento que se llama, en esa época se llamaba el LER. Hoy día lo han llamado de muchas maneras. Creo que eran 3 días o 4, 3 días. No me la voy a dar aquí de valiente, pero creo que eran 3 días. 3 días donde usted entraba a un escenario de simulación de secuestro, Samael. Igualita que los videos del Borugo, ¿te acuerdas? Ujú. Con alambres de púas. Ah, mira, ahí se conectó un amigo mío que él es curso 268 y yo soy curso 269. Y en esa época hicimos curso de lancero. Y te cuento una cosa, fueron 5 días, es que yo ya ni me acuerdo, pero me acuerdo que el primer día les tocó sacar a 2 compañeros míos que la fortaleza mental no les pudo. O sea, era un ejercicio, todos sabíamos que era un ejercicio, que era algo simulado, o sea, que estábamos en un entrenamiento, que era una fase que tocaba superar, y aún así ellos no la lograron. O sea, y estoy hablando de una simulación, ¿no? Ahora imagínate la vida purita, verdad verdadera, como la de Josué. Pero el punto es, siendo claro que usted es un guerrero, que usted es un, que usted es un guerrero, hoy Josué Daniel, ¿cómo experimenta su vida? ¿Cómo se sigue aferrado o encadenado a la vida, pero a la vida actual?
superando todo. Y perdóname porque Julián, que es un parcero detrás de la armadura, dice, una pregunta para nuestro héroe, ¿en algún momento perdió el amor por nuestro glorioso ejército o se sintió abandonado? Es una bonita pregunta. No, en ningún momento ese sí fue, o sea, si no hubiese sido pues por las fracturas y demás, estuviera este año pensionándome por tiempo ya, Ok, al cumplir otros cursos, que ya este año cumple los los 20 20. años. Siempre tuve la convicción pues de ser militar, ese era ese siempre fue mi sueño y me dio duro cuando ya me dijeron pues que no podía continuar. Mm, abandonado no porque, o sea, en las circunstancias que se dio el secuestro, nosotros íbamos en desplazamiento 18 18 soldados y guerrilleros, pues eran 80 en la emboscada, pues era casi imposible que en ese momento me recuperaran, ¿sí? O sea, uno pues sabe de de la magnitud pues de una emboscada de esas y es difícil salir porque estaban organizados en ese momento pues estos bandidos, entonces fue difícil. Pero no, yo siento que siempre estuvieron buscando la forma de rescatarme o buscando la posibilidad de que yo saliera de allá pues a lo último se dio pues con el intercambio, no, con este acuerdo humanitario que hubo pues con el gobierno de ese entonces no me, no me sentí, o sea, no es fácil como dar a entender esa situación porque igual van a decir, no, pero usted estaba en la selva, usted cómo va a saber de que no lo abandonaron, ¿sí? Porque lo que le dicen a uno allá dentro del campamento, no, sus compañeros lo abandonaron. Pero yo sabía de la calidad de compañeros que tenía de lanzas y yo sabía que si en la posibilidad de ellos hubiera estado, pues se había hecho todo lo posible para rescatarme, lo que se vio a los 2 días que hubo ese combate también y rescataron, en ese entonces yo le había comentado, recuperaron el casco, la pañoleta y demás, y ellos hicieron un altar en Villavicencio, en el batallón de Villavicencio, hicieron como una especie de altar, colocaron el casco, la pañoleta, una foto y demás, y llegaban los soldados ahí a orar, a pedir pues porque yo estuviera bien o porque hubiera una pronta liberación. Y el amor por el ejército nunca lo perdí, inclusive cuando salí, el día que me liberaron, eh, me dijeron que si yo quería, ya pues cuando tocaba salir a los medios de comunicación, que si yo quería salir en sudadera o qué quería hacer, y yo les dije que no, que yo quería colocarme el camuflado, o sea, porque yo no había dejado de ser militar en ningún momento y así fue, así lo hice, me coloqué el camuflado inmediatamente, pues tuve la oportunidad y salí como un soldado de la patria, como lo que somos, mi mayor. Yo le tengo, así como usted lo ha dicho, José Daniel, yo le tengo mucho respeto al camuflado del soldado colombiano, mucho respeto. A veces me duele ver em, que de pronto, eh, bueno, es una opinión muy personal, ¿no? Sí. Sobre algunas figuras que hay allegadas a las instituciones donde las personas se ponen el uniforme. Y para mí eso es muy complicado de entender porque historias como la de Josué Daniel y la de tantos soldados que se han muerto con ese uniforme puesto, que a veces uno lo ve que lo utilizan en circunstancias que no son las correctas. Entonces, ese es un tema para mí, Samael Vera, es difícil de comprender. Y lo que tú dices a mí me parece
una demostración de lealtad, la que hicieron los compañeros tuyos con lo del altar y eso. Sí, Pude ver las fotos, que nos compartió José Daniel, del altar que hicieron sus compañeros allá en Ya. Villavicencio. Sí, ese es un tema bien importante. Mira que te ibas ahorita, John, estabas hablando sobre ese nuevo escenario de vida de José Daniel, y yo quisiera volver a contarle a la familia de Tras la Armadura que nos está escuchando. Él en este momento sacó tiempo porque estaba en clases de en la ciencias políticas y relaciones internacionales. Unión Eh, Internacional de Estudios de rela- Políticos. exacto. O sea, está en este momento, después de todo eso que le pasó, después de todo lo que nos contó en el podcast, que nuevamente los invito a que se sienten a escucharlo un rato, está hoy iniciando una carrera desde cero. Y ese es Sí, un mensaje clave para todos los que nos están escuchando. Y yo quisiera que enviaras un mensaje, Viejo Calvo, porque ya estamos llegando al cierre del programa, de esa filosofía de volver a iniciar, de intentarlo una vez, de intentarlo dos veces y seguir con fortaleza. Envíale un mensaje a todos nuestros compañeros que están allí sí, acompañándonos. sí, mi mayor, lo que yo les decía, o sea, uno no debe darse por vencido ni conformarse pues con algunas cosas, sino buscar siempre estar en la búsqueda continua de los sueños, ¿sí? Y pues uno de ellos siempre también uno de mis sueños fue estudiar, y pues se me dio la oportunidad y la estoy aprovechando. Entonces estoy estudiando relaciones internacionales y estudios políticos, y pues no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces voy para adelante, y yo sé que lo que uno se proponga lo va a lograr. Entonces, como la invitación a todos los veteranos es a que no se queden ahí, o sea, después de que salgan de la vida militar, y, o sea, no decir, no, aquí se me acabó la vida, porque para muchos que quedaron con alguna limitación física, pues piensan que hasta ahí les llegó la vida. No, o sea, la vida sigue y toca continuar de la forma que estemos. Siempre habrán oportunidades y toca aprovecharlas, o sea, es no dejar pasar las oportunidades, sino aprovecharlas, y no dejar de soñar, ir tras los sueños siempre. No dejar de soñar es el cierre del programa, John Edwin. Marica, mira, es que, pucha mano, yo a veces, Josué Daniel, Julián Barrero, hermano, a mí me ponen o sea, me bloquean tanto la mente, porque es que yo digo, es una sabiduría, hermano, para enfrentar, para continuar luchando. Mira, Julián dice, yo también caí en el 2009, exactamente el 28/04 del 2009, y hoy en día aún amo y doy todo por mi glorioso. Te felicito, amigo mío. Marica, no quedo más sino gratitud para ti, gratitud para tu familia. Gracias por compartir tu historia. Samael lo decía, es uno de los objetivos de Tras la Armadura, hacer visible esta historia, y que cada vez el camuflado, esa piel, el camuflado o el uniforme de marinero, o el uniforme de aviador, o el uniforme de policía, coja más realce a través de esas historias verdaderas. Vamos a dar un último mensaje a toda la gente que nos termina acompañando aquí. Darle un saludo a Nini, a Julián, a Juan David, a Robinson Gómez, a Tito. Gracias, don Tito, por acompañarnos, a Silly Roncancio, que siempre está acá, a Hernán Alexis, a Luisa, a Víctor Valencia, a Nubi, la hermana de Josué Daniel, a Sandra, a Horacio, a Ronqui, y a la gran Daniela Mendoza, grandes seres humanos para acompañarnos aquí. Y nada, decirles que la temporada 1 se cierra la próxima semana. Viene una invitada de la Policía Nacional, una gran invitada, una historia también increíble para que no se la pierdan.
a José Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Espero que, espero que no tengas problema ya en tu materia, que estés viendo, que no vas a perder el año por estar acá con nosotros. No vas a perder el semestre, marica, ahorita por estar aquí con nosotros. Aquí No, hablando que es que los de Tras la Armadura me hicieron perder el semestre. ¿Se acuerdan que el live tenía una exposición y ustedes vean, no sé qué? Entonces, muchas gracias a José Daniel. Sama, un gran abrazo. Gracias a la audiencia. Nos vemos el próximo domingo, 10 de la mañana, con el episodio 10. episodio 10, un milagro en el deber. Solo les digo, un milagro en el deber, una historia de una policía de grado cabo segundo. Esto es para que se ambienten en el tiempo que estamos hablando de cuando habían grados militares en la policía, que hace mucho rato no existen, y es una gran historia. Josué, un gran abrazo. Tras la Armadura es tu casa. Muchas gracias por acompañarnos. La audiencia va a estar inquieta por tu libro. Seguramente, cuando salgas tu libro, haremos un live, no de lanzamiento, porque habrán otras plataformas donde se haga el lanzamiento, pero aquí seguramente te tendremos en primicia lanzando tu libro. Estamos abiertos a toda la audiencia. Un feliz día. Gracias por su tiempo. Los queremos. Hacemos este contenido de manera altruista. Y una feliz noche para todos. Gracias, Josué. Gracias, Amael. Cuídense. Un gran y fuerte abrazo. Dios los bendiga. Qué bonito mensaje el de hoy. Y los sueños son el alimento del alma, dice Juan David Robinson. Un gran abrazo a este héroe de la patria. Chao, chao, muchachos. Cuídense. Chao, Calvo, chao, John. Saludo especial para todos. Buenas noches.